Estamos en una serie que hemos titulado Vivo la gracia para la gloria de Dios, o vivamos la gracia para la gloria de Dios. ¿Por qué hemos empezado esta serie? Porque nosotros este año hemos titulado, antes de empezar pandemia, este año lo titulamos entre el 31 de diciembre del año pasado, si usted recuerda, yo lancé un eslogan: el año de la transformación. ¿Y qué transformación con esta pandemia, cierto? ¿Qué transformación? Y hemos venido tocando muchos temas que tienen que ver con transformar nuestro carácter, nuestra vida, es decir, ser mejores hijos, hijas de Dios. Es decir, que nosotros no solamente nos contentemos con creer, sino que eso se note, que se muestre que realmente somos salvos, que somos hijos, hijas de Dios. Eso es lo que nos ha movido a esta serie, que ha sido bastante larga, ha sido una serie de todo el año y hemos venido por partes. Ahora, últimamente, lanzamos esta serie dentro de la serie grande del año de la transformación, y es Vivamos la gracia para la gloria de Dios, basado en la carta de Jacobo, más conocido como Santiago. Y estamos estudiando versículo por versículo. Y esto nos va a tomar mucho tiempo. Yo no tengo afán. Yo espero que usted no se canse de estudiar la palabra y que más adelante no me diga: ay, Renzo, no más Santiago, yo estoy de Santiago hasta la Coronilla. Espero que no se canse, porque la palabra es viva y es eficaz. Y estudiar la Biblia, estudiar una carta versículo por versículo, es de las cosas más fascinantes que podemos hacer. Y más una carta como esta, que de entrada yo les había dicho que es una carta bastante difícil, bastante complicada, pero que íbamos a ir despacio y que yo iba a tratar en lo posible de ayudarle en su comprensión. Bien, amados, nosotros venimos ya por varias partecitas. Estudiamos una primera parte que fueron el versículo 1, en esa introducción yo me quedé ahí un buen rato. Después entramos en la segunda parte, que fue del versículo 2 al 18. ¿Recuerda cómo titulamos esa segunda parte? Más que titulamos, le di un acróstico, un acrónimo para ayudarle a entender esa porción. ¿Recuerdan? ¿Con qué palabra? Prueba. Con la palabra prueba. Y cada letrica nos ayudó a una predicación. Hoy vamos a estudiar, vamos a continuar con la tercera parte, que empezó en el versículo 19 y va hasta el versículo 27. Así que estamos en este momento en la tercera parte de Jacobo, versículo 19 al 27. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué tal si me acompaña una vez más y oramos por la palabra en esta mañana? Pero usted ahí, cada uno le va a pedir al Señor que abra su entendimiento, que el Espíritu Santo le dé sabiduría en esta mañana. Padre, por mi parte, yo quiero pedirte que escuches la oración de tus hijos en esta mañana, que están pidiendo bendición a través de tu palabra, Señor. Y yo también te pido que pueda ser un canal de bendición para tu iglesia, que en esta mañana tu palabra sea clara, tu palabra sea entendible, y que tu palabra en esta mañana aporte, Señor, a nuestro crecimiento espiritual. Señor, haznos muy sensibles a tu voz en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, nosotros en esta tercera parte tenemos un acrónimo, y es con la palabra palabra. Y con palabra vamos letra por letra. Vamos en la primera, ya terminamos la primera. Pronto para oír. Pronto para oír. Eso lo compartimos versículo 19 y versículo 20. Ahora sí, hoy entramos en la segunda letra de nuestro acrónimo. Y la letra es acogiendo la palabra. Ese es el tema de hoy, acogiendo la palabra. Y vamos a mirar Santiago, capítulo 1, versículo 21. ¿Están conmigo? ¿Ok? Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer. En este estudio que estoy haciendo de Jacobo, estoy utilizando una versión literal, pero usted puede acompañarme con Nueva Traducción Viviente, pero yo estoy haciéndolo de una versión antigua, literal, para ser más fiel al griego, porque estamos en un estudio
exegético, expositivo, versículo por versículo. Entonces, dice esta versión, Nueva Biblia de las Américas: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Vamos a leer una vez más. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Con lo primero que nos encontramos, si usted se fija ahí en el texto, cuando dice por lo cual, ese por lo cual nos está conectando con algo que dijo antes. Aquí estamos hablando de lo que se llaman relaciones causativas, es decir, ya nos dijo algo y entonces ahora nos va a decir algo como resultado de lo que él ha venido hablando acerca de la palabra. Entonces, ¿con qué nos conecta este versículo? Nos conecta con los versículos 18 al 20. Ese es el contexto inmediato. Y usted tiene que entender un poquito qué fue lo que Jacobo nos dijo en esos versículos. Nos dijo en el versículo 18 que nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, que fuimos engendrados por la palabra de Dios. Eso nos lo dijo en el versículo 18. Y más adelante, lo que nos dijo Jacobo en el versículo 19 y 20 es que nosotros ahora tenemos que obedecer, tenemos que escuchar rápidamente esa palabra. Nacimos de nuevo por la palabra, ¿cierto? Pero hay cosas en nuestra vida que impiden ese crecimiento espiritual que Dios quiere, y él estuvo hablando un poquito acerca de cosas como la ira, etcétera, etcétera, y él dice que desecháramos esas cosas, que quitáramos esa ira de nosotros y que fuéramos muy prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, es decir, para llenarnos de ira en algún momento cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades y le cuestionamos al Señor. Ahora, esta misma palabra que nos ha engendrado espiritualmente es la misma palabra que nos va a ayudar a crecer y a madurar espiritualmente. Vaya llevando la relación de todo el capítulo, desde el comienzo, desde el versículo 2, Jacobo nos ha estado diciendo que las pruebas de la vida nos ayudan a madurar, que el propósito de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente, que seamos maduros. Utiliza la palabra perfección varias veces, perfección, perfección. La palabra perfección no es no tener pecado. En español significa eso, pero en el griego esa palabra perfección tiene que ver con madurez. Dios quiere que nosotros seamos maduros. Ahora, si avanzamos al versículo 21, ahora Jacobo nos va a hablar sobre cómo recibir la palabra después de haber nacido de nuevo. Cómo recibir la palabra después de haber nacido de nuevo. Y empieza diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Ya Jacobo nos ha dicho que todos los creyentes tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por tentaciones, pero ahora nos está diciendo que todos los creyentes debemos abandonar antiguas costumbres, antiguos valores y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y que ahora lo que tenemos que hacer es asumir nuevos valores. Y ahí es donde cobra mucho valor la palabra desechar, desechando. Eso hay que quitarlo. El problema con muchos creyentes en el día de hoy es que nacen de nuevo, pero uno no les ve ningún esfuerzo por cambiar. Uno no ve ningún esfuerzo en esas personas por desechar antiguos valores. Si bien es cierto que nosotros somos transformados por Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, y que la santificación es por la gracia de Dios y Él es el que nos ayuda a crecer y a santificarnos, usted y yo tenemos que cooperar en esa santificación. Y ese ha sido mi tema todo este año. Tenemos que cooperar en esa santificación. En la salvación no. La salvación fue un regalo del Señor. Usted y yo no hicimos nada.
Simplemente Él en su misericordia nos salvó. Pero la santificación es obra de Dios, pero yo tengo que cooperar con la obra del Espíritu Santo. La palabra desechando es un término griego que también puede traducirse por despojarse. Desechen, despójense. Me gusta mucho la palabra despójense, porque me parece que se ajusta más al original. De hecho, así lo traduce Dios habla hoy, así lo traduce la Nueva Versión Internacional, despójense. O, como también otra versión dice, desvestirse, desvestirnos. Y despojarnos tiene que ver mucho con quitar algo y muchas veces se relaciona la ropa. Entonces, la forma verbal en que Jacobo conjuga este verbo, otra vez en español no lo entendemos mucho, pero en griego la forma en que Jacobo construye este verbo más o menos nos está diciendo que tenemos que dejar algo definitivamente. Eso en español no se ve muy bien ahí, pero es dejarlo de una vez y por siempre. Y ahí tenemos que estar ya pensando en esta mañana qué cosas hay en nuestra vida que todavía no nos hemos despojado, que a pesar de ser hijos, hijas de Dios, seguimos con esos viejos hábitos en nuestra vida. Y sobre todo que la forma en el griego en que Jacobo lo menciona acá es algo que hemos venido haciendo por mucho tiempo. Y Jacobo está diciendo, es la hora en que ya corte con eso, despójese de eso, desvístase, me gusta ese término. Entonces, si bien es cierto que aquí no hay un imperativo, este no es un imperativo, pero la construcción verbal que usa Jacobo es la idea de un mandamiento también. Por eso Jacobo está lleno de mandamientos, porque muchas veces, aunque no encontramos un imperativo, la construcción, que en español no lo entendemos muy bien acá, pero en el griego es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento acá? Pues el dejar a un lado toda inmundicia y todo resto de malicia. Ese es un mandato, es un mandamiento para nosotros. Entonces, la palabra inmundicia, vamos a ir despacio, es un término griego que se usa en la Biblia para referirse a algo sucio. Eso es la palabra inmundicia. Y también en algunas partes de la Biblia, como tiene que ver con algo sucio, en algunas partes en el griego se usa para representar un vestido andrajoso. Y ahí va entendiendo uno la figura de lo que quiere decir Jacobo. Un vestido andrajoso. Es decir, como una persona de la calle que lleva meses y meses y meses y meses sin bañarse con una ropa encima. De eso estamos hablando. Una ropa sucia, que no queremos ni siquiera acercarnos a esa ropa. Entonces, lo que está diciendo Jacobo es algo parecido a eso, que nos despojemos de esos vestidos de inmundicia. Metafóricamente es la idea de quitarse un vestido sucio que representa toda impureza moral. Impureza moral. Y vamos reflexionando en esta mañana, por eso es que a muchos no les gusta la carta de Jacobo, la carta de Santiago, porque es una carta bien confrontadora. Pero no solamente hay que desechar, el mandamiento aquí no es que solamente hay que desechar toda inmundicia, ¿cierto? No hay necesidad de dar una lista. Jacobo no lo hace, no hay necesidad, ya todos sabemos cuáles son las cosas sucias que hay en nuestra vida. Pero Jacobo sigue con el mandamiento y dice que también hay que desechar no solamente toda inmundicia, sino que agrega y todo resto de malicia, todo resto de malicia. No, a pesar de que, y yo estos ejercicios los estoy haciendo doble, porque también quiero capacitar a los maestros, a los que tienen el don de la enseñanza en la iglesia, porque quiero que aprendan a estudiar la Biblia. Ahora, a pesar de que Nueva Biblia de las Américas es una versión muy fiel y es una versión literal, no me gusta mucho la forma en que lo traduce. Cuando dice, y todo resto de malicia. Ese resto de malicia puede dar la idea
de que todavía queda algo de malicia en nuestra vida. Y esa no es la idea que me parece a mí que Jacobo está hablando. Todo lo contrario. Esta naturaleza pecaminosa está llena de malicia. De hecho, algunos piensan y creen equivocadamente que cuando uno es salvo, que cuando uno es engendrado por la palabra, que cuando uno nace de nuevo, que automáticamente la naturaleza antigua cambió, que ya no hay deseos de pecar. Error. Esta naturaleza pecaminosa nos va a acompañar hasta la muerte. Hasta la muerte. Siempre van a haber deseos de pecar. La única forma de no tener deseos de pecar es cuando nuestro cuerpo sea glorificado, transformado por completo, y eso será con la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, parecidos a los de nuestro Señor. Entonces, me gusta más como lo hacen otras versiones. Y otras versiones no dicen y todo resto de malicia, sino que dice y toda abundancia de malicia. ¿Si notan la diferencia tan grande? Y a veces no percibimos eso en las versiones. Toda abundancia. Así lo hace la Reina Valera y así lo hacen otras versiones. Me gusta más porque tiene que ver con eso. Estamos llenos de malicia. Ahora, cuando hablamos de malicia, toda abundancia, en el griego es así, toda abundancia de malicia. La palabra malicia es un término griego que significa todo lo que sea contrario a la virtud. Todo lo que sea contrario a la virtud, es decir, todo lo que es perverso, vicioso. Eso es malicia. Está muy relacionado con inmundicia. Al nacer de nuevo por la palabra, entonces no solo debemos renunciar a toda inmoralidad, sino también a cualquier cosa externa que proceda de nuestra naturaleza pecaminosa o del maligno. Y eso es lo que nos está diciendo Jacobo acá. La exhortación del apóstol es a quitarnos toda cosa que estorbe o impida vivir las normas establecidas por Dios en su palabra. Y vaya pensando desde ahora, ¿qué está estorbando que usted viva una vida consagrada y santificada para el Señor? Bien, hasta aquí Jacobo nos ha estado hablando de cosas como negativas. Eso suena un poquito negativo, pesado. Él ahora va a hablar de algo ya más agradable, más ameno, y entonces ya va a hablar de algo positivo. Aquí tenemos dos partes en este versículo. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se cansan de ir despacito con la palabra? Porque vamos a tratar de sacarle el jugo. Esto me hace acordar esas máquinas que venden para jugos, extractores. Esos extractores son fascinantes, ¿no? Uno le coloca ahí una zanahoria o una manzana y eso se va todo, le exprime todo, no queda nada por fuera. Lo único que bota uno es el bagazo, ¿cierto? El bagazo. Bien, ahora Jacobo nos va a hablar de algo positivo y dice lo siguiente: reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Pero por favor, no lo desliguen de la primera parte. Para yo poder recibir esa palabra, tengo que desechar otras cosas. Yo no puedo hacer las dos cosas a la misma vez, ¿me explico? Yo no puedo vivir en inmundicia, vivir lleno de malicia y recibir la palabra implantada. No, tengo que sacar para poder entrar. Quiero que vayan entendiendo qué es lo que nos quiere decir Jacobo. El verbo reciban, recibir, que usa el apóstol, está conjugado aquí como un imperativo. Aquí encontramos ya un mandamiento directo, es un imperativo. Lo que pasa es que en español diríamos recibir, ese sería un imperativo, y aquí no dice así, ¿cierto? Reciban, entonces uno no lo ve como un imperativo, pero en griego es un imperativo, es una orden, reciban. Entonces da la idea, lo que Jacobo quiere mostrar acá es la idea de urgencia en lo que nos está pidiendo. Es decir, ese desechar la inmundicia, ese desechar la malicia, tiene que ser algo rápido,
rápido, y ya nos ha venido diciendo en el versículo anterior que seamos prontos, rápidos, veloces para oír, y tiene que ver con obedecer. Y aquí nos está hablando Jacobo: vayan mirando qué inmundicia hay en su vida, qué malicia hay en su vida, saquen eso, sáquenlo, despójense de eso, pero rapidito. Por eso dice: reciban. La exhortación no es solo a despojarnos de la ropa sucia que no nos deja crecer espiritualmente, sino a vestirnos de una nueva ropa de santidad, la cual solo es posible a través de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la que nos puede santificar, pero yo tengo que recibir esta palabra, y la tengo que recibir rápido. Entonces, esta palabra de Dios es la única que nos puede hacer crecer rápidamente. Porque si no, amados, yo le voy a ser totalmente honesto, usted se va a pasar 10, 20, 30 años en los mismos problemas y en las mismas, y no vamos a cambiar. Por eso tenemos que rápido atender estos consejos, exhortaciones, mandatos de la palabra del Señor. Por eso Jacobo dice que la recibamos. ¿Y cómo dice que recibamos esta palabra? ¿Cómo dice que la recibamos? Que la recibamos con humildad, que la recibamos humildemente. En el griego me gusta más otra palabra que humilde. En el griego es la idea de recíbanla con mansedumbre. Y mansedumbre es una palabra más fuerte que humildad. Son sinónimos. Es una buena traducción. Pero lo que le quiero decir es que en el griego lo que está diciendo Jacobo es que recibamos la palabra con mansedumbre. Así lo hacen otras versiones bíblicas. En el original, mansedumbre es algo que yo quiero que usted vea que en el español se pierde. En el original, en el griego, mansedumbre está de primero. Con mansedumbre reciban la palabra. No reciban la palabra con mansedumbre, no. Con mansedumbre reciban la palabra. La fuerza está en la palabra mansedumbre. Se pierde en el español. Ahora, cuando está en el comienzo de una frase, una palabra, es porque se le quiere dar fuerza, se le quiere dar énfasis. Y la mansedumbre, y van a entender por qué Jacobo la pone de primero, porque la mansedumbre tiene que ver con la actitud del corazón que debe tener el creyente ante su palabra. Yo tengo que tener una actitud humilde, mansa ante la palabra, y mansedumbre tiene que ver con someterme, con estar sumiso, una actitud sumisa de sumisión a la voluntad de Dios. Y eso es muy profundo. El problema de nosotros cuando no queremos cambiar es porque queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos someternos a la voluntad del Señor. Ese es el problema. Queremos hacer las cosas que a mí me da, como decimos, la bendita y soberana voluntad. O como dice el buen país, lo que a mí me da la gana, ¿cierto? Y entonces ese es el problema, que a veces entendemos mal la salvación. Pensamos que somos salvos y que ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Y eso es lo que Jacobo está aquí, y más adelante vamos a llegar a esos temas. Porque Jacobo está cuestionando a los creyentes que no están cambiando. Está cuestionando a creyentes que dicen ser hijos de Dios, pero no hay cambio en sus vidas. Eso es lo que está diciendo Jacobo. Debe ser una actitud de sumisión a la voluntad de Dios, una actitud que surge de un corazón dispuesto a obedecer incondicionalmente lo que Dios le pida. Empezamos el estudio de esta carta exactamente diciendo lo mismo. Si usted tiene buena memoria, cuando él se presenta como un esclavo de Jesucristo. ¿Recuerdan que les decía en la primera parte que hay que obedecer incondicionalmente al Señor? Esta obediencia incondicional es que no podemos ponerle trabas ni peros a lo que el Señor nos está pidiendo. Si es pecado y punto. Pero no cuestionemos, no negociemos. Por eso hay que recibir la palabra, pero hay que recibirla con mansedumbre. Es por eso que todo discípulo de Jesús necesita trabajar en algo que es muy importante, y es en el fruto del Espíritu Santo, que también se nos ha hablado en todo este año. Ese fruto del Espíritu Santo en singular tiene 9 manifestaciones. Y una de las manifestaciones de un mismo fruto, una de las manifestaciones es la mansedumbre.
que tiene que ver con humildad, que tiene que ver con templanza. Con eso tiene que ver la mansedumbre, con la templanza. El saber dominar cosas, pero más que dominar cosas es someterme a la voluntad del Señor. La mansedumbre nos va a capacitar. ¿Sabe para qué, mis amados? La mansedumbre nos capacita para ser dóciles a las demandas, a las instrucciones de Jesucristo por medio de la palabra. Una persona mansa es todo lo contrario, una persona humilde es todo lo contrario a una persona orgullosa, terca, que Dios hace rato le ha dicho que cambie y él no quiere cambiar. Que cambie como esposo, como esposa, que cambie como hijo, que cambie como papá, como mamá, que cambie como patrón, que cambie como empleado, que cambie como pastor, que cambie como líder. Pero no queremos cambiar. Somos desobedientes, tercos, no somos dóciles. A veces somos, como dice el salmista, como el caballo que hay que ponerle ahí una rienda porque ese caballo vive desbocado. Yo no sé cómo estás, yo sí sé cómo estoy. ¿Cómo estamos? ¿Somos dóciles? A todo lo que el Señor nos dice le decimos, sí Señor, claro que sí, ya mismo voy a obedecer, como ordene, como cuando estamos en el ambiente militar. Las órdenes son para obedecerlas ya, no mañana. Hemos venido diciendo en semanas anteriores, dije que la obediencia tardía ¿es qué? Desobediencia. Bien, Jacobo entonces es muy claro en decirnos qué es lo que hay que recibir con humildad, qué es lo que hay que recibir con mansedumbre. Eso, la palabra implantada. Recordemos que Jacobo ya nos ha dicho que la palabra fue implantada en el acto mismo de la regeneración al decirnos que fuimos engendrados por la palabra en el versículo 18. Allí recibimos la palabra. Pero ahora usa otra metáfora. En esa metáfora utilizó la metáfora del nacimiento, ¿cierto? Como un embarazo. Utilizó metáforas para hablar de pecado, que daba luz el pecado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas metáforas? Y terminó hablando de una metáfora de que fuimos engendrados por la palabra. Pero él ahora va a utilizar otra metáfora. Jacobo está lleno de metáforas. Va a utilizar otra metáfora y es la metáfora de la siembra, para decirnos que esa palabra que nos engendró ha sido sembrada en nuestros corazones. De hecho, Jacobo está hablando de algo que Dios ya había prometido por medio de sus profetas, que esa palabra iba a llegar un día que iba a dejar de ser letra muerta, una simple ley, para que esa palabra fuera sembrada en nuestros corazones. Así se lo dijo al pueblo de Israel. Y en la diapositiva que sigue, Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, 33 dice así la palabra del Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si esta palabra no está sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, vamos a ser simples legalistas, tratando de seguir leyes, tratando de guardar mandamientos, pero sin la palabra estar sembrada en nuestros corazones. Eso es lo que pasa con las religiones. Quieren hacer cosas, ritos, sí, que hay que orar tantas veces al día y hacen muchas cosas, como los musulmanes, como los judíos, como los católicos, muchas cosas, pero no hay cambio, no hay cambio. Entonces, esta semilla que ha sido implantada en nuestros corazones es una semilla que ahora tengo que recibirla con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ahora esa semilla va a crecer y esa semilla tiene que dar fruto, pero yo tengo que cooperar con el Espíritu Santo para que esa semilla crezca. Es la obra de Dios, claro que es la obra de Dios, pero yo tengo que cooperar. ¿Cómo? En obediencia, en ser rápido para obedecer, en ser dócil a la palabra
del Señor, porque cuando esa semilla empieza a crecer, cuando esa palabra empieza a crecer en nuestra vida, empieza a dar fruto. ¿Y cómo se manifiesta ese fruto? En buenas obras y en santidad. Esa es la única forma. De hecho, Pablo dice que fuimos salvos para buenas obras. Yo no hago obras para salvarme, no. La salvación es por gracia. Pero soy salvo para buenas obras. Debe de haber cambio, debe de haber transformación. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Si usted lleva un mes en el Evangelio, tiene toda nuestra comprensión. No le vamos a exigir en este momento un cambio radical en su vida, porque apenas se está conociendo del Señor. Pero si usted lleva 10 años en el Evangelio, 15, 20, por favor, nosotros estamos en otra categoría. Hace rato que debemos de dar fruto. ¿Cuántas cosechas llevas utilizando un lenguaje de agricultor? ¿Cuántas cosechas? Ay, amados, esta palabra ahora se debe de convertir en nuestro sustento, en nuestro alimento, y por eso yo tengo que permitir que esta palabra eche raíces en mi vida. Una palabra que ha sido implantada, sembrada en mi corazón, yo tengo que permitir que eche raíces, y raíces profundas. Ayer, predicando en el redil de la Aguacatala, estoy en otro tema ya con ellos porque es una iglesia nueva que estamos empezando, y yo les compartía la ilustración del bambú. Y la ilustración del bambú ahora se ha hecho muy famosa porque ahora se está hablando de bambú por esa propaganda de Colgate que ahora les dio por entrar en el mundo, ¿cierto? Y entonces ya están haciendo cepillos de bambú. Algunos ni sabían que era el bambú. Pero en esa propaganda no mencionan sino una cosa. En esa propaganda solamente mencionan el crecimiento del bambú. El bambú es la planta que más crece de todas las plantas, porque cuando empieza a crecer, crece en cuestión de horas, una cosa impresionante. Pero la otra cara de la moneda es que el bambú, para experimentar ese crecimiento, más o menos es a los 7 años, pero durante los primeros 7 años el bambú lo que hace es echar raíces, profundizar, y ya después llega un tiempo en que entonces ahora sí que empieza a dar fruto. Entonces, ¿cuál es la ilustración de nosotros para lo que está diciendo Jacobo? Nosotros tenemos que echar raíces, tenemos que dejar que esta palabra eche raíces en nuestra vida, porque si no echa raíces en nuestra vida nunca vamos a dar fruto. Por eso la tarea que tenemos ahora es que esta palabra, enraizar se dice en la agricultura, echar raíces. Los que saben aquí de agricultura, ¿sí se dice así? Veo que nadie sabe de agricultura porque nadie me dice nada. Enraizar creo que es el término, de echar bastantes raíces para que sea ¿qué? Fuerte, para que las tormentas de la vida no nos vayan a quebrar, que no nos pase como las palmeras que se doblan y se quiebran a veces frente a las tormentas de la vida. Entonces, ¿por qué tengo que dejar que eche raíces en mi vida, que esta palabra eche raíces en mi vida? Porque, amados, es la única forma de cambiar, es la única forma en que yo voy a crecer espiritualmente. Jacobo nos está diciendo que esta palabra debo de recibirla, debo de acogerla con todo nuestro corazón para que dicha palabra controle todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas, por favor, escúchenme todos. Es que cuando hablamos de la Biblia, esto tiene que afectar todas las áreas de mi vida: el área física, el área de fe, el área, el área emocional, el área financiera. Todo tiene que afectar mi vida con la palabra. Jacobo entonces va a terminar su exhortación de recibir con humildad la palabra, con mansedumbre, esta palabra implantada en nuestros corazones, hablándonos del poder de la palabra. Es que, amados, no es en mi poder, no es en mis fuerzas, es en el poder de la palabra, pero usted tiene que esforzarse para que esta palabra eche raíces en su vida. Por eso al final vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones. Entonces, poder, de eso es que va a hablar Jacobo a continuación, del poder de la palabra, y ahí está en el versículo la última frase. Ahora, usted va leyendo el versículo, pero la última frase dice, esa palabra dice que es poderosa para salvar sus almas.
que es poderosa para salvar sus almas. Entonces, de obedecer esta exhortación que nos está dando el apóstol, suena bastante radical, pero así es. De obedecer la exhortación que nos está dando Jacobo, depende nuestra salvación. Y alguien dirá, algunos reformados no se sentirán muy contentos con esa afirmación. Pero déjeme, voy a explicarle un poquito eso. Estas últimas palabras de Jacobo, yo sé que nos pueden confundir un poquito, pero el apóstol ya nos ha enseñado que fuimos salvos. Él ya lo dijo. Yo ya fui salvo. ¿Cuándo? Cuando fui engendrado por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo entiendo? ¿Cómo entender entonces que la salvación sea algo futuro y que dependa de la recepción presente de esta palabra? ¿Cómo entender las palabras de Jacob? Si yo ya fui salvo, ¿cómo entender ahora que voy a ser salvo? Si yo ya fui salvo. ¿Sí entienden el trabalenguas? Entonces, tratemos de comprender un poquito el argumento de Jacobo, sobre todo a la luz de una doctrina que necesitamos que todos la estudiemos. Si el Señor nos regala la vida para el 2021, yo ya estoy planificando, si el Señor me regala la vida y estoy con ustedes, estoy planificando un seminario con ustedes el próximo año de soteriología. Y es que vamos a socializar el contenido de las doctrinas en el libro Pongamos los puntos sobre las ías. Porque muchos no han podido profundizar en esas doctrinas. Es decir, las doctrinas de la salvación se le llama soteriología, el estudio de la salvación. Entonces, permítanme que me voy a volver un poquito teólogo en lo que voy a seguir hablando. La salvación de nuestras almas tiene dimensiones. Escúcheme bien lo que voy a decir. Tiene dimensiones pasadas, tiene dimensiones presentes, pero también tiene dimensiones futuras. ¿Cómo así, Rey? Sí, voy a explicar. Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos su invitación de depositar en Él la carga de nuestro pecado, en ese momento fuimos pasados, fuimos salvos. Es decir, fuimos regenerados y fuimos justificados. Eso está claro. Fuimos pasado y es por gracia. Pero la otra realidad de la salvación es que estamos siendo salvos mientras maduramos en nuestra fe, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como santificación. Entonces, fui salvo, justificación, estoy siendo salvo, santificación, eso es lo que me está diciendo aquí Jacobo, pero también seremos salvos, futuro, seremos salvos cuando Jesucristo vuelva por segunda vez en forma visible, que es lo que se conoce como la doctrina de la glorificación final. Entonces, por favor, justificación, santificación, glorificación. Ahora, yo le puedo decir esto de otra manera, y se lo puedo decir colocándolo en términos de santificación como algo parecido. En el momento en que yo nací de nuevo por la palabra, es decir, por el Evangelio de Jesucristo, en ese momento yo fui santificado por el poder del Espíritu Santo. Yo fui hecho una nueva criatura. Pero en la vida cristiana, a medida que vamos creciendo, yo voy siendo santificado por la obra del Espíritu Santo y tengo que cooperar con esa santificación. Entonces hay una santificación inicial en la salvación, una santificación progresiva en la vida cristiana, y cuando yo estudio la santificación me doy cuenta que cuando Cristo vuelva por segunda vez, este cuerpo va a ser transformado y glorificado, y dice Pablo que va a ser santificado por completo. Ya se quitará toda cuestión de pecado, esta naturaleza pecaminosa va a ser transformada, y a eso es lo que se le llama santificación final, cuando nuestros cuerpos sean glorificados en la segunda venida del Señor. Entonces, si la palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestras almas,
Escucha eso. Si tiene el poder de salvar nuestras almas y es el instrumento que nos lleva a la salvación en Cristo, ¿cómo no vamos a atender semejante exhortación que nos está dando Jacobo en esta mañana? Que nos está dando la Biblia en esta mañana. Que nos despojemos, que desechemos toda inmundicia y toda malicia que hay en nuestra vida. Vamos a hacer algo y quiero que así como estamos, somos un grupo pequeño, esa es la ventaja de los aforos, que son grupos sí o sí pequeños. Vamos a hacer algo y es que nos vamos a hacer en grupos de 4, pero guardando la distancia. Aquí puedes hacer un grupito de 4 guardando la distancia. Grupitos de 4, por favor, bien obedientes, bien juiciosos, porque vamos a contestar 2 preguntas que nos vamos a hacer en esta mañana. ¿Cómo aplicación? ¿Cómo aplicación? Ahí pueden voltearse, guardando las distancias. Ya 4. Pueden mover las sillas, muévanlas, no hay ningún problema, pero guarden la distancia. Eso es todo. Les voy a hacer una pregunta. Si me ayudan, que están en la diapositiva, una pregunta. La primera nomás, después de aplicación. Ok, gracias. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué está impidiendo o estorbando tu crecimiento espiritual? Y ahí les voy, no es obligación que conteste, pero en esta iglesia enseñamos algo que se llama ser vulnerables. Y es que no necesitamos aquí aparentar que somos los super santos. Aquí, esta no es una iglesia así. Esta es una iglesia que nos gusta mostrarnos como somos y que podamos en un grupo pequeño poder decir, mire, tengo este problema, yo todavía no controlo la ira, todavía le doy portazos a la casa, todavía tiro platos, todavía la puerta del carro la tiro casi que la dejo giratoria. No hay problema con eso. Entonces, ¿qué está impidiendo o estorbando tu crecimiento espiritual? Mire, para ayudarle, porque pronto algunos dirán, no, venga, Rezo, eso está muy difícil, con crayolas, explíqueme más eso. Les estoy regalando un versículo. Y ese versículo ahí está en la pantalla, es Colosenses 3, 8 y 9. Y Pablo dice, pero ahora desechen, utiliza la misma palabra de Jacobo, desechar. Pero ahora desechen, es decir, ya han dejado cositas, ahora tienen que dejar otras, pero ahora desechen también, ¿todo qué? Todo esto, ¿qué hay que desechar? Ira, enojo, y hemos hablado de la ira en Jacobo, enojo, malicia, estamos hablando de malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Por favor, tómense unos minutos para que puedan ahí contestar esa pregunta. Hay una segunda pregunta. La pregunta la tienen en la pantalla. ¿Cómo te puedes mantener puro, libre de toda inmundicia y malicia? Traten de dialogar eso, un momentito. De pronto denle la palabra a los que no pudieron hablar ahora. Pero el ejercicio es muy bueno. De pronto el que no está acostumbrado a este tipo de ejercicios al comienzo se puede sentir incómodo, es normal. Pero en la medida en que nos acostumbremos es muy bueno. Pertenecer a un grupo pequeño es fantástico porque en un grupo pequeño podemos hablar, podemos dialogar. Es más difícil porque estaba con personas quizás que nunca había visto, pero aún así somos hermanos en la fe. Somos iglesia, somos una comunidad. ¿En dónde vamos a hablar de nuestras necesidades? ¿En dónde vamos a hablar de nuestras tentaciones, de nuestras luchas? Si no es con nuestros hermanos. ¿Quién nos va a apoyar si siempre decimos que somos los super? Nadie nos va a apoyar. ¿Quién va a orar por uno si no? Es que yo ya estoy del otro lado. Del otro lado, pues ya lo despacharon para el cielo de una vez. No, todos aquí luchamos. Vamos a orar y antes de orar le voy a ayudar con esta segunda pregunta.
¿Cómo te puedes mantener puro, libre de toda inmundicia y malicia? En las diapositivas van a ver el Salmo 119, versículo 9. Acabamos de terminar un mes que lo llamamos el mes de la Biblia, y ahora Jacobo nos está hablando de la palabra de la Biblia, y el acrónimo que estamos usando en esta tercera parte es palabra. Entonces vamos a terminar con palabra. El Salmo 119, versículo 9, es un texto dirigido a los jóvenes que están aquí en esta mañana, jóvenes menores de 50. Los jóvenes en esta mañana. Mire lo que le dice la palabra, pero aplicado para todos. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cuál es la respuesta del salmista? Obedeciendo tu palabra. Eso es lo que hay que hacer. Reciba esa palabra, recíbala con gozo, con alegría. Reciba esta palabra en su corazón. Si a usted le cuesta y le da pereza leer la Biblia, estudiar la Biblia, órele al Señor, que su Espíritu Santo le enamore. Diga: Señor, yo me quiero enamorar de tu palabra. Que cuando yo la estudie, la lea o la escuche, esto sea un deleite. Como dice por allá el salmista, que dulce es a mi paladar, dulce como la miel. Yo no sé si a usted le gusta la miel. El que no le gusta la miel es un mal ejemplo para usted, pero a los que nos gusta la miel, eso es una delicia. Y si es pura, claro, una miel pura, eso es una delicia. Entonces, que usted se deleite en la palabra, que usted empiece a leer la palabra y se le pasen los minutos, las horas, y ay, Dios mío, todo el tiempo que se me fue en el devocional estudiando la palabra. Porque si usted está en una etapa donde es perezoso leer la Biblia, cansón leer la Biblia, y cuando uno está predicando usted no ve la hora en que uno termine. Si usted está como en esa etapa, dígale al Señor: ayúdame, Señor, porque paso horas viendo novelas, o paso horas viendo una serie de Netflix, hasta hago maratones de Netflix, pero no puedo hacer un maratón de la Biblia. Me canso, me aburre, algo está pasando. Por eso la exhortación es: recibámosla, seamos mansos, dóciles a la palabra, que no nos tengan que estar ahí, discúlpeme el lenguaje tan fuerte, que no nos tengan que estar pullando, ahí forzando. No, que esto sea así, sí lo voy a hacer, yo voy a obedecer. Mire, hay otro texto muy lindo que está en un salmo que también tiene que ver con la palabra, y es el Salmo 19. En el Salmo 19, el salmista nos dice también algo parecido. El Salmo 19, versículo 8 y 9, hablando de la Biblia, dice: los mandamientos del Señor son ¿qué? ¿Son qué? Son rectos, ¿cierto? Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es ¿qué? Es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. ¿Yo cómo voy entonces a conservarme puro? A través de la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, teniendo mi devocional todos los días. Ustedes pero es que Renzo no se cansa de decir lo mismo. Y hasta que me muera voy a decir lo mismo. Todos los días hay que hacer nuestro devocional. A usted le damos el pastelito en Redil Norte, en el blog, en devocionales, hasta se lo mandamos todos los días. Ahí está el pastelito todos los días. Le damos hasta las cancioncitas, le ayudamos para que tenga un tiempo espiritual bien bonito de 10, 15, 20. Está diseñado para 1 hora, pero usted puede sacar 10 minutos. Yo prefiero que saque 10 a que no saque nada. Prefiero un cristiano de 10 minutos todos los días con el devocional y no alguien que no haga devocional. Entonces arranque al menos con 10 minuticos y verá que usted después se va enamorando de la palabra y quiere pasar tiempo. No voy a tener que levantarme más temprano porque no me alcanza el tiempo para el devocional. Estudie la palabra. Por eso en los devocionales que hacemos en la iglesia le ayudamos a que estudie la palabra. Hágale preguntas al pasaje. Y así usted va a aprender. Yo quiero dejarnos con una exhortación final que nos hace el apóstol Pablo, y es 1 Corintios, capítulo 15.
Primera de Corintios 15, versículo 1 y versículo 2. Y lo voy a utilizar porque Pablo utiliza una palabra aquí muy interesante. Primera de Corintios 15, con esto termino. Versículo 1 y versículo 2 dice la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron ¿cómo? La recibieron con gusto. Ahí está en la pantalla. La recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Versículo 2. Esa es la buena noticia que los salva. También está hablando de futuro, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Amados, lo que nos está diciendo aquí también Pablo es que yo tengo que permanecer en esa palabra, tengo que recibir la palabra, pero tengo que aferrarme a esa palabra, asirme a esa palabra. No tengo tiempo ahora de explicar porque eso es otra predicación, pero esa es la idea, amados, aférrense a esta palabra que es la única que nos puede hacernos puros, libres de toda inmundicia y libres de toda malicia. Oremos en esta mañana, cierre sus ojos un momento. Lo que escucharon en el grupo, este es un buen momento para orar, no solo por ti, aún por tus hermanos, para que el Señor nos ayude. Recuerde que estamos para apoyarnos los unos a los otros, que es el mensaje del Nuevo Testamento para vivir en comunidad. Yo quiero trabajar más el concepto de comunidad en esta iglesia y eso será en los meses que siguen. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, que nos has dado la oportunidad de sentarnos a tus pies. Como estas dos hermanas, Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando tú llegaste a visitarles, María se sentó a tus pies para escuchar tu palabra. A veces estamos como Marta, llenos de tantas actividades, de tantos quehaceres, y aún hasta podemos estar muy activos en el ministerio, pero pasar muy poco tiempo a tus pies, escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos a acatar la orden, el mandato que nos has dado a través de la Biblia en esta mañana, que recibamos la palabra implantada en nuestros corazones, pero que la recibamos con mansedumbre, que seamos dóciles, pero que ese recibirla, como es un imperativo, que sea rápido, que no posterguemos la obediencia. Padre, en esta mañana te pedimos perdona nuestros pecados. Hay tanta inmundicia en nuestra vida, tanta malicia, Señor. Esta naturaleza pecaminosa siempre nos está llevando a pecar. Ayúdanos a conservarnos puros. Por eso recordamos la oración que nos enseñaste, la oración modelo del Padre Nuestro, y la recordamos en esta mañana. No nos dejes caer en la tentación. Amado Jesús, tú eres nuestro modelo. Viviste como un mortal, como un ser humano como nosotros, con la diferencia de que nunca pecaste. Y siempre estuviste dócil para hacer la voluntad del Padre Celestial. Dejaste que desde niño la palabra creciera en tu corazón. Viviste la palabra, obedeciste la palabra, cumpliste la palabra, fuiste obediente a la voluntad del Padre Celestial, aún para morir en la muerte más violenta y más dolorosa de ese momento. Y aún el saber que al morir en la cruz ibas a llevar los pecados de toda la humanidad, espiritualmente hablando, eso es algo que no alcanzamos a entender. Y por eso tú, Jesús, le dijiste al Padre: aparta de mí esta copa amarga, este trago amargo, este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que en esta mañana estemos dispuestos a salir de este lugar a obedecer. Ya hemos detectado en nuestra vida en esta mañana, escuchando la palabra, el Espíritu Santo nos ha mostrado qué cosas hay en nuestra vida, qué inmundicia hay que todavía no hemos sacado, que no nos hemos despojado, que no hemos desechado. En
En el nombre de Jesús, perdónanos, Padre. Perdónanos porque muchas veces pecamos deliberadamente. Perdónanos. Pero también perdónanos las veces que te fallamos y ni nos damos cuenta. Perdónanos. También, Señor, sabemos que hay mucha malicia en nuestra vida. Esta carne pecaminosa está enseñada a pecar. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a vivir vidas santas, porque en nuestras fuerzas imposible hacerlo. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Hemos entendido a la luz de Santiago de Jacobo que no es suficiente con simplemente decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Es necesario morir a nuestra carne. Es necesario renunciar a cosas que hay en nuestra vida. Esos malos hábitos hay que despojarnos de ellos. Perdónanos. En el nombre de Jesús, aceptamos tu perdón en esta mañana por fe, Señor. Y oremos entonando esta canción. Mira las manos levantadas en esta mañana. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que imparta sobre nuestra vida amor por tu palabra en esta mañana. Que nos enamoremos de la Biblia. Enamorarnos de tu palabra es enamorarnos de ti, es tu palabra. Enamorarnos de ti, Jesús. Enamorarnos de ti, Dios, es enamorarnos de tu palabra. Que deseemos, que anhelemos, que disfrutemos, que nos gocemos leyendo tu palabra, que nos deleitemos escuchando tu palabra, que disfrutemos haciendo estudios en tu palabra. Y lo más importante que te pido en esta mañana, Señor, a todos los que estamos aquí, haznos dóciles, mansos a tu palabra, Señor. Quita toda rebeldía, quita toda terquedad, quita toda desobediencia, Señor. Quita todo orgullo y ayúdanos a ser humildes y mansos para someternos a tu voluntad y obedecer tu palabra. Señor, gracias. Te pido, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por sus familias. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado y nos has ayudado, Señor, a través de tu palabra. Gracias por guardarnos en medio de esta pandemia. Gracias por ayudarnos. Señor, sé de muchos creyentes que se enfriaron espiritualmente en esta pandemia. Señor, y aquí están tus hijos buscando de ti.
Esa es tu gracia, esa es tu misericordia sobre nosotros. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro deseo de obedecerte, que haya pasión en nuestra vida para vivir una vida santa, consagrada a ti, Señor, como la canción, que vivamos solo para ti.